supongamos. Aprovechen ustedes que están en transición. El año que viene no van a tener la misma suerte. Lo repito en un ratito, si no, lo repito al final. ¿Sí? Bien. ¿Falta alguien más? O repito. Bueno, esperemos a Franco. Ahí está Franco. ¿Ahora sí están todos? Este miércoles no hay teoría. El lunes que viene hay laboratorio para el 50% de la clase, de 2 a 4. Teoría para todo el que quiera venir. Y el miércoles de la semana que viene hay laboratorio para los que no tuvieron laboratorio el lunes. ¿Sí? De forma tal de que algunos vienen a teoría el lunes y el miércoles a práctica y siguen con las clases después, al laboratorio. Y otros vienen el lunes a todo y vienen el miércoles a la clase que sigue. ¿Sí? ¿Se entendió? Tienen que armar grupos de 2 personas para los laboratorios, por disco. Y elegir el turno. La gente que tiene que pedir permiso para venir tiene prioridad para venir los lunes, que es el horario de prácticas. ¿Sí? Y los que no tienen inconvenientes, de preferencia el miércoles. Bien. Interfaces seriales normalizadas. ¿Sí? Lo que vimos en el tema anterior de transmisión serial asincrónica surge en realidad de estas normas. ¿Sí? Estas normas son las que proponen los métodos de codificación de datos que vimos en el ejercicio, en el tema anterior. ¿Sí? Pero estas normas se van dejando de usar cada vez más, ya quedan pocas cosas que van a encontrar con estas normas. Sin embargo, la forma de codificación, pero en TTL, en 3,3 o en 5, que es la salida nativa de la UART, sí se sigue usando. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz de comunicación? Es una especificación formal, una norma, que especifica una serie de aspectos. Depende de la norma, puede dejar algunos aspectos abiertos o no, pero en general van a especificar características eléctricas, características mecánicas de los conectores y aspectos funcionales. Esto se va a repetir en I2C, se va a repetir en USB, ¿sí? En algunas, por ejemplo en I2C, que es la que vamos a ver después, no hay características mecánicas porque está pensada para usar en un circuito impreso, ¿sí? Entonces tengo características eléctricas funcionales, pero no tengo mecánicas porque son 2 líneas de cobre que yo llevo de un componente a otro. USB sí define características mecánicas, los conocen los conectores USB. ¿Sí? Estas normas que vamos a ver ahora también definen las mismas 3 características. ¿Sí? Todas las interfaces normalizadas están especificadas por alguna entidad de normalización. La que vamos a ver ahora están especificadas por EIA originalmente y normalizadas después por ISO en conjunto con la ITUT, que son parte una de la otra. Para eso, lo primero que vamos a repasar o formalizar es que es una interfase que está operando en modo común y que es una interfase que está operando en modo diferencial. Una interfase que opera en modo común es lo que habitualmente se nos ocurriría como forma de conectar 2 cosas. Tenemos conexión a masa común entre el transmisor y el receptor y un cable que lleva la salida de datos del transmisor al receptor. ¿Sí? Si yo tengo un transmisor y un receptor, ¿sí? Porque tengo un TD y un RD, porque es full duplex, la tierra es común a ambos, tengo un cable que va para allá y otro cable que va igual para acá, al revés. ¿Sí? Entonces necesito un hilo por cada señal que vaya a transportar. ¿Qué problema tienen las transmisiones en modo común a larga distancia? Bien, tienen 2 problemas. El primer problema es que si este equipo y este equipo son equipos distintos, estas tierras provienen probablemente de sus enchufes. Con suerte, el terminal de tierra del enchufe está conectado a tierra. ¿Sí?
Así todo, es muy probable que si ustedes ponen un voltímetro acá, tengan 1, 2, 3 volts de diferencia. ¿Sí? Porque hay resistencias de contacto en esta puesta a tierra. Una posibilidad es tirar un cable que las vincule a las dos tierras, ¿sí? Con lo cual disminuyen los problemas de diferencia potencial. Sin embargo, este cable seguramente alguna corriente va a circular y si el cable es largo va a tener caídas de tensión. Igual seguimos con diferencias de potencial entre esto y esto que suponemos que es cero, ¿sí? No conforme con eso, si este cable es largo, seguramente lo van a atravesar campos electromagnéticos y se van a inducir tensiones de ruido. Entonces, lo que va a ver el receptor como tensión de entrada va a ser la tensión de salida de esto, más las tensiones de ruido, menos las diferencias de potencial que tenga entre los puntos comunes. ¿Sí? Porque yo estoy midiendo acá y a esta tensión la estoy aplicando acá. Y de nuevo, esto que debería ser cero no es cero. ¿Sí? Cuando los cables son largos, esos son dos problemas significativos. Cuando los cables son cortos, no. Entonces, una alternativa para resolver problemas de eso son las interfaces balanceadas. Las interfaces balanceadas utilizan dos cables y normalmente generan una diferencia de potencial entre estos dos cables para codificar un dato. Entonces, cuando yo mando un 1, pongo acá una tensión positiva y acá una tensión negativa, y cuando mando un 0, las invierto. Y el receptor va a trabajar en función de la diferencia de potencial de los dos cables y no de la diferencia de potencial del cable contra tierra. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, la tensión de entrada será la tensión que le llega en el terminal A menos la tensión que le llega en el terminal B. Cada una de estas es lo mismo que antes. Yo tengo ruido acá y diferencia de potencial. ¿Sí? Si opero un poquito, llego a que es la tensión de salida en A menos la tensión de salida en B, más la diferencia entre el ruido que se produce por la línea A y el ruido que se produce en la línea B. Se cancelan de movida las diferencias de potencial. Cosa obvia porque si yo estoy tomando esta tensión de acá a acá y de acá a acá no me interesa. Además, si estos dos cables siguen más o menos la misma posición y recorrido, es muy probable que cualquier ruido que afecte a este cable lo afecte a este por igual. Con lo cual, estos dos términos deberían de ser aproximadamente iguales, con lo cual se cancelan. ¿Sí? Entonces, la transmisión por pares diferenciales resuelve los dos problemas que teníamos. Los problemas de diferencia de potencial y los problemas de ruido. ¿Sí? De ruido inducido. Vale una observación. Hay un principio básico de la física que nosotros sufrimos a veces, que dice que cuando yo hablo de un cable largo acá, ¿sí? Depende de las frecuencias de las señales que estén transmitiendo. Si la longitud del cable está en el orden de la longitud de frecuencia de la señal que se transmite, el cable es largo. ¿Por qué? Porque empiezo a tener reflexiones de ondas. ¿Se acuerdan de las ondas estacionarias de física 1? ¿Cuerdas de guitarra? Bueno, lo mismo sucede en los cables. Ustedes ponen una tensión que es un cuadrado, una frente de onda, ¿sí? Ese frente de onda llega acá y si las impedancias no están adaptadas y no se cumplen ciertas condiciones, se refleja, ¿sí? Y empieza a modular la señal que va con la señal que viene. Eso tiene importancia cuando, de vuelta, la señal va y vuelve en tiempos que son importantes, ¿sí? Y eso es cuando la longitud de onda de la señal está más o menos en la longitud de los cables. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar de velocidades de comunicaciones de 20 kilobits, con mucha suerte,
y vamos a hablar de cables de 1200, 2000, 3000 metros. Pero cuando esto pasa a trabajar a 40 megas o 1 giga, estas distancias y estos problemas aparecen en centímetros. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar con que USB utiliza pares diferenciales a pesar de no tener cable de más de 2 metros. ¿Por qué? Por la misma razón. Solo que todo escala. Escala la frecuencia para arriba y las longitudes de cable en las que empiezan los problemas para abajo. ¿Se entiende? Bien. Los pares diferenciales se usan muchísimo. Bien. Visto eso, vamos a ver normas específicas de comunicaciones. Estas normas son viejas. Por lo tanto, las velocidades y algunas cosas van a ser graciosas. Sin embargo, parte de los principios siguen cumpliéndose exactamente igual. La norma RS232, muy conocida, muy difundida en su momento, hoy un poco menos, es una norma que está pensada para establecer comunicación entre un equipo que genera datos, ¿sí?, que se llama DTE, y un equipo de comunicaciones que transmite esos datos por algún tipo de canal. ¿Sí? Normalmente un módem, pero que en términos generales se llama DCE. No es una norma para comunicar dos computadoras en forma directa, sino en forma indirecta. ¿Sí? Voy de la computadora al módem, del módem por el canal al otro módem y del otro módem a la otra computadora. RS232 se encarga solo del enlace entre la computadora y el módem. Utiliza líneas en modo común y un protocolo serial que puede ser sincrónico o asincrónico, aunque en general nunca lo he visto funcionando en modo sincrónico. ¿Sí? Están previstas señales de clock, pero en general no existen y funcionan en modo asincrónico. Exactamente igual al que vimos en el tema anterior. Permite comunicaciones, o sea, define dos canales de comunicaciones, un TX y un RX, con lo cual pueden tener comunicaciones simplex, half duplex o full duplex. ¿Sí? El canal es full duplex, ustedes pueden usarlo como quieran. ¿Cómo opera RS232? Bueno, el transmisor manda marcas y espacios exactamente igual que habíamos visto antes, pero en lugar de utilizar 0 volt para un espacio y 5 volt para una marca, manda una tensión de entre 5 y 15 volt positivas para un espacio y de entre menos 5 y menos 15 negativos para una marca, respecto al punto común de masa. ¿Sí? Por su parte, el receptor tiene que interpretar cualquier tensión entre 3 y 15 volt como un espacio y entre menos 3 y menos 5 como una marca. ¿Por qué el transmisor tiene que mandar 5 y el receptor tiene que recibir a partir de 3? ¿Qué es error? Se equivocaron la... Ah, bien. Por ruido. Ruido podría ser. La señal, cuanto más largo el transmisor, más se va atenuando. Porque además tengo atenuación en los cables. ¿Sí? Entonces, tengo 2 volt de margen para ruido más atenuación en los cables. ¿Sí? En realidad el ruido lo tengo en otro lado. ¿Dónde tengo el margen de ruido? Entre los menos 3 y 3 es lo que tengo de ruido. Yo podría montarle a la señal de 5 que perdió 2 volt en el camino un ruido de 5 volt y todavía sería más probable que sea esto que esto. ¿Sí? El ruido tendría que ser tan grande como para que me convierta los más 3 en menos 3 para que me afecte. ¿Sí? Por supuesto que si yo estoy mandando en 10 o en 12 volt, aún con los 2 de pérdida, tengo un margen de ruido espectacular hasta los 3. ¿Sí? Entonces, tengo una región de transición que para el transmisor está entre los menos 5 y 5 y para el receptor está entre los menos 3 y 3, en los cuales no debería de permanecer salvo para pasar de una marca a un espacio o de un on a un off. ¿Sí?
Bien. Especificaciones eléctricas que dicta la norma. La tensión en vacío a la salida de un transmisor no puede pasar nunca de 25 volt a nivel de valor absoluto, ¿sí? Ni puede bajar de menos 25 ni puede pasar de más 25. Los transmisores, los circuitos de driver de transmisión, tienen que ser capaces de mantener un cortocircuito en forma indefinida contra cualquier otra línea de la interfaz sin sufrir daños. Eso quiere decir que ustedes se pueden equivocar y conectar cualquier cable con cualquier cosa dentro de los cables que están en el conector y no se debería de quemar nada. Para eso, los drivers tienen que limitar la corriente máxima que entregan a 500 mA, ¿sí? A través de sus resistencias de salida, de sus impedancias de salida, ¿sí? Y además tienen que ser capaces de soportar 500 mA por cada terminal sin quemarse, a nivel calor de disipación. Esto ya lo dijimos, si la tensión de entrada es mayor a 3 volt, se debe considerar un espacio, si es menor a 3 volt es una marca, ¿sí? Si BI está entre menos 3 y 3, está en zona de transición. La impedancia de salida del transmisor no debe ser menos a 300 ohm cuando se mida con una tensión de 2 volt, ¿sí? Impedancia de salida. La impedancia de entrada del receptor debe ser menor que 7 kΩ cuando se mide con una tensión que esté entre 3 y 25 volt, que es la tensión de llegada. A su vez, tiene que ser mayor que 3 kΩ cuando se mida con una tensión, cualquier tensión menor a 25 volt. ¿Sí? La capacidad de carga, porque tenemos cables y tenemos resistencias y capacidades. Los cables son capacitivos. La capacidad de carga de todo el circuito del transmisor no debe superar los 2500 picofaradios, incluyendo la capacidad de los cables. La tasa de cambio en la tensión de salida, o slew rate, no debe superar los 30 volt por microsegundos. Quiere decir que el cambio no tiene que ser muy abrupto, no puede hacer esto. Lo que me está fijando es una rampa máxima, una pendiente máxima de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se limita el slew rate en algún circuito? Para que no haya un cambio brusco. Las capacitancias tienen que ver. ¿Cuál tiene más contenido armónico, este o este? ¿Este tiene más contenido armónico en qué parte? En las frecuencias altas. ¿Sí? Este tiene en las frecuencias altas componentes de mayor peso que este. Y las frecuencias altas son las que se propagan mejor por los capacitores. Los cables son capacitivos, entonces me conviene limitar las tasas de crecimiento para que las frecuencias altas, que son las que se propagan muy fácilmente por capacidades pequeñas, como las de los cables, no se desparramen por todos lados. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en muchos casos van a encontrar limitaciones en el slew rate o en la tasa de crecimiento. No van a decir, la señal no puede ser demasiado cuadrada, ¿sí? Para mantener los niveles de ruido que yo genero acotados. El tiempo requerido para que la señal pase por la región de transición no debe superar, acá tenía una pendiente máxima, acá tengo una pendiente mínima. El tiempo para pasar por la región de transición no debe superar el milisegundo ni el 4% del tiempo de duración de bit. Ahí me está diciendo, tampoco puedo acostarla más de cierto tiempo. ¿Sí? La tasa máxima de bit que se recomienda en la norma para 15 metros, que es la longitud máxima de comunicaciones, estamos hablando de la comunicación entre un
una computadora y un equipo de comunicación de datos, ¿sí? Es de 20 kbps, ¿sí? 20.000 bits por segundo. Menos el overhead de RC32, que es el mismo de serial, que es en el mejor de los casos 3 décimos o 2 décimos. Circuitos o cables que conectan de un lado a otro. Vamos a encontrar varios circuitos, ¿sí? Por lo pronto vamos a encontrar las tierras, que van a llamarse A algo, los circuitos de datos, que van a llamarse B algo, los circuitos de control, que van a llamarse C algo, los de sincronización y circuitos secundarios. En estos últimos no vamos a entrar, nos vamos a concentrar nada más que en estos tres. Circuito AA1, tierra de protección, ¿sí? O GND. Es la tierra que está conectada al chasis o a la carcasa. Esa tierra es la que proviene del enchufe y es opcional. Y no necesariamente está vinculada eléctricamente a esto que es el punto común de señal. A veces el acoplamiento entre estas dos está hecho por capacitores, ¿sí? Para que la continua no circule, o sea, para tener aislación de continua, pero no aislación en alta frecuencia. Esta es opcional, las últimas versiones de la norma ya no la tenían en cuenta. Esta es la tierra de señal, esa es la referencia para todas las señales, ¿sí? Porque dijimos son todas modo común. AB y 7 es el número de terminal. Obviamente esta es imprescindible porque todas las señales van a estar referenciadas a este punto común. Circuitos de datos. BA2 y BB3 o dato transmitido y dato recibido. La norma RC232 está pensada de vuelta para conectar un DTE con un DCE. Y está pensada para que el cable de conexión sea pin a pin. Los nombres están puestos desde el punto de vista del DTE. Entonces, esto es el dato que el DTE transmite, le transmite al módem para que el módem lo transmita. ¿Sí? Es una señal de salida en el DTE, pero es una señal de entrada en el DCE. Es el dato que el DCE debe transmitir. ¿Sí? Normalmente cuando decimos que es un dato a transmitir, pensamos que es una señal de salida. En el DCE es una señal de entrada esta. ¿Sí? Y el dato recibido, de vuelta, lo mismo. Es una señal de entrada para el DT y de salida del DCE y es el dato que acaba de recibir por el canal que se lo está transmitiendo al DTE, pero que se llama dato recibido. ¿Sí? Tienen dos líneas, razón por la cual el canal es full duplex y ustedes pueden decidir si lo usan o no full duplex. En el diálogo con el módem, en el diálogo con el canal, ya vamos a ver. Señales de control. La norma tiene previsto que la comunicación entre los dos módems sea por un canal que pueda ser full duplex o que sea half duplex. ¿Sí? Si el canal es half duplex, la computadora debe de instruir al módem a que invierta el canal para decir si yo voy a transmitir o si yo voy a recibir. Para eso, antes de transmitir, va a mandar esta señal, request to send, pidiendo al módem autorización para transmitir. El módem negociará con el otro módem la inversión del canal y una vez que el canal está libre para transmitir, le devolverá por esta señal el clear to send. ¿Sí? Si el canal es full duplex, esta señal va a estar siempre disponible. O sea, pido RTS y STS es inmediato. Si el canal es half duplex, pido RTS,
espero a que se invierta el canal y recién cuando el canal está disponible recibo el CTS. ¿Sí? Entonces, las señales pueden funcionar exactamente igual, tenga o no tenga un medio de comunicación half duplex. Entre la computadora y el módem, o sea, lo que es la norma RS-232, es full duplex. Tengo dos hilos de comunicaciones independientes, pero de ahí en adelante no necesariamente. ¿Sí? Estas son entonces líneas de control de flujo. Otras dos líneas que manejan el control son Data Terminal Ready y Data Set Ready o DCE Ready. Esta le dice al equipo de comunicaciones que la computadora está lista para empezar un proceso de comunicación y le pide al módem que se prepare para iniciar un proceso de comunicación. ¿Sí? Y esta le contesta que el módem completó los procesos que hagan falta y que la comunicación está, o sea, que está en condiciones de comunicarse. ¿Sí? Normalmente esta línea se activa al inicio de la comunicación, permanece activa, y esta se activa X tiempo después y también permanece activa hasta que esta se apaga. Fíjense que las líneas de control van en parejas. ¿Sí? La computadora pide por una línea y el equipo responde por otra línea que es la contraparte. Ring Indicator le indica a la terminal, a la computadora, que hay una conexión entrante suponiendo que estamos en algún tipo de comunicación que no es permanente. ¿Sí? Esto fue concebido en su momento para dos escenarios, o para, sí, 2 o 3 escenarios. Un escenario era, vamos a borrar esto, computadora, módem, teléfono, ese que ya no usan porque usan celular, pero las casas tenían una línea de teléfono con mucha suerte. En Tucumán el 70% de las casas no tenía teléfono. ¿Sí? Entonces, esta línea se ocupaba durante cierto tiempo y se desocupaba. El ring indicator indicaba que estaba sonando la campanilla, que estaba entrando una llamada y la computadora después podía decidir si la atendía o no. Además de este esquema donde estoy usando una línea telefónica, también existían esquemas de redes digitales, por ejemplo, redes de transmisión de datos digitales, el tatarabuelo de Internet, donde ustedes tenían un par de cobre dedicado específicamente a la conexión. Pero estas redes eran conmutadas igual que el teléfono, es decir, acá había otra computadora y esta podía hablar con esta o podía hablar con esta. Entonces, igual estaba el concepto de llamada entrante cuando esto quería hacer una comunicación con esto. Equivalente a lo que hoy sucede, ¿ustedes vieron IP ya? Sí. Equivalente a lo que hoy sucede cuando se mandan los paquetes de sync para establecer una ruta TCP, por ejemplo. ¿Sí? Solo que en otro protocolo, pero en definitiva era lo mismo. Entonces, esto lo que estaba indicando era en definitiva un pedido de conexión entrante que la computadora tenía que procesar y determinar si aceptaba o no. Y el Data Carrier Detect es una señal por la cual el módem le avisa que tiene portadora y que está recibiendo datos válidos de la contraparte. ¿Sí? Por eso, 2 diapositivas atrás decía que yo no puedo recibir datos si no tengo a Data Carrier Detect activa. O sea, el módem primero debería decirme, tengo portador y tengo un canal de comunicaciones entrante establecido y recién me debería entregar datos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que acabamos de ver. El esquema original de conexión, computadora, norma RS-232, módem, conexión directa entre dos módem o a través de algún tipo de red pública.
¿sí? Dedicada o compartida, la red telefónica o una red X25. Cualquiera de esas opciones funcionaba o funcionan. No sé si al día de hoy siguen funcionando, pero por ejemplo los cajeros automáticos solían usar este esquema y esto no podía ser una red satelital. ¿Sí? A los fines prácticos era lo mismo. La antena satelital se comportaba como un módem, full duplex, ¿sí? Y la comunicación con el cajero se hace a través de RS-232. Se hacía, yo creo que ya ahora son todos IP, pero hasta no hace mucho tiempo los cajeros de acá abajo estaban con ese esquema. Entonces, ¿cómo se conectaba esto originalmente? Bien, como la norma prevé la conexión entre un DTE y un DCE, asigna direcciones y sentidos distintos a los terminales para que el cable sea pin a pin. Entonces, la computadora tiene que mandar el dato por el terminal 2, el módem tiene que mandar el dato que acaba de recibir por el terminal 2. ¿Sí? Este es el dato que él recibió de acá y que está transmitiendo al DTE. ¿Sí? Por eso se llama dato recibido. Con este pasa lo mismo. La computadora manda por acá el dato que se recibe de la computadora para enviar al canal de comunicaciones, entra en TD. ¿Sí? El clear to send, lo mismo. Esto es el pedido y esta es la respuesta. El data terminal ready es el pedido, el dataset ready es la respuesta, esto es la tierra, el ring indicator es una señal de control que viene del módem, no tiene contraparte, y el data carrier detect también viene del módem y no tiene contraparte. Flujo, lo que decíamos recién. Supongamos que tengo un canal que es half duplex. Entonces, lo primero que debe suceder es que el terminal se tiene que poner en disponible, para lo cual activa dataset ready, data terminal ready. Fíjense que las señales son negadas, ¿no? La mayoría de las cosas son negadas. O sea, el data terminal ready está en on cuando estoy transmitiendo un off. El que la computadora ponga el data terminal ready implica que el módem se prepare y una vez que termina de alistarse y está disponible para ser usado, responda con dataset ready. Y estas dos van a permanecer activas hasta el final de la comunicación. Cuando la computadora retire el data terminal ready, el módem retira el dataset ready. La computadora quiere transmitir, pide request to send. Pedir request to send hace que el módem tome el canal y negocie contra el otro módem, voy a hablar yo, ¿sí? Entonces, este módem, una vez que pasaron lo que digan las normas del módem para asegurarse de que no están tratando de hablar los dos al mismo tiempo, me contesta con el clear to send. En ese momento, el módem del otro lado va a contestar o va a avisarle a la computadora del otro lado que tiene portadora, que están entrando datos. ¿Sí? Este lo va a hacer cuando reciba, que está en el segundo ciclo. Pero en el momento en el que este pone el clear to send, el remoto le avisa a la computadora remota que tiene una portadora entrante y le manda la detección de portadora. ¿Sí? El canal queda establecido desde esta computadora a la otra y transmito datos. Cuando termino de transmitir datos, retiro el request to send, porque ya no tengo datos para mandar. Voy a esperar respuesta. El módem desasigna el canal y cuando termina de desasignar el canal, retira el clear to send. En ese momento, la computadora del otro lado pide request to send a su módem. El otro módem establece el canal entrante
Una vez que lo completa, le devuelve clear to send a la otra y mi modem me avisa con data carrier detect. A partir de ahí empiezo a recibir datos. Y una vez que la otra computadora decide terminar y retira el request to send, el canal se libera y se cae el aviso de portadora. Estos ciclos se podrían repetir todos los que quieran, generalmente alternados, pero nadie me obliga, aunque sean alternados, yo podría transmitir, cortar, transmitir, cortar, transmitir, cortar. Lo normal es transmitir, esperar una confirmación, transmitir, esperar una confirmación. ¿Sí? ¿Está claro cómo funcionan las señales de control? Bien. No pasó mucho tiempo para que alguien diga: estos modems cuestan plata. Y si yo tengo dos computadoras acá a menos de 20 metros, ¿por qué no sacamos los modems y conectamos esto con esto? ¿Sí? Siempre que las distancias me dieran. Entonces, apareció el conocido cable null modem. ¿Qué es lo que hace? Cruzar las señales de un DTE con las del otro DTE para hacerle creer que cada DTE es un modem. ¿Sí? Entonces, lo que yo transmito se lo paso al otro como recibido. Y lo que él transmite me llega a mí como recibido. ¿Sí? Cuando yo pido transmitir, le aviso a él que tengo un clear to send. Entonces los dos pueden poner request to send y inmediatamente tiene el canal libre porque es full duplex. ¿Sí? Esto se puede hacer así o también se puede hacer así. ¿Querés transmitir? Dale. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas funciona. Pero esta les permite a ustedes sacar el clear to send, sacar el request to send y decirle al otro: pará porque me estás mandando muchos datos y no te los puedo procesar. ¿Sí? Entonces, esto les permite hacer un control de flujo ya no porque el canal sea unidireccional, sino porque estoy recibiendo un caudal de datos más grande que el que puedo manejar. ¿Sí? Con el RTS. Acá está mal, no es RTC, es RTS. Y el Data Terminal Ready vuelve o sea, llega al otro como Dataset Ready. Si este está activo, este ve a su modem prendido. Y como Data Carrier Detect, para avisarle que tiene flujo de datos entrante, porque flujo de datos entrante está porque hay cable. ¿Sí? De nuevo, esto también se puede hacer así. Y listo. Pero esto les da la posibilidad de saber si el dispositivo del otro lado está prendido o no y realmente va a recibir datos cuando ustedes los manden. Porque ustedes están viendo que el otro está prendido como su modem prendido. ¿Sí? Entonces, de eso hay variantes. Y normalmente se llega a esta variante. ¿Por qué? Porque si estamos transmitiendo 20 kilobits con una computadora de 200 megas o de 4 gigas, ¿sí? No hay flujo de datos que no puedan manejar. Entonces pueden prescindir la señal de control de flujo. ¿Por qué? Porque no hace falta frenarlo, porque viene tan como cuentagota que eso anda perfecto. ¿Sí? Entonces, salvo que el software de la interfase esté buscando las señales de control y te diga: no, como no tengo CTS, no voy a transmitir, ¿sí? ¿Qué podría suceder? Esto anda bien. A costa de que ustedes le digan: ignora el dataset ready, o sea, ignora las señales entrantes y opera igual. Si no pueden ignorarlas, o se van a esta opción, si el software no les permite ignorar las señales de control, se van a esta opción, o se van a la opción donde cortocircuitan localmente, si esto fuera un poco más largo, y siguen con 3 cables, igual resuelven los problemas de que el software no debería dejarles transmitir datos si no tienen clear to send, y no debería dejarles ni transmitir ni recibir datos si no tienen dataset ready, y no debería recibir datos si no tiene DCD. ¿Sí? Entonces, si el software les permite relajar todas esas señales de control, con eso andan. Si no, cortocircuitan las señales que hagan falta.
Especificaciones mecánicas. Originalmente se usaba ese conector horrible, conocido como DB25. No. El VGA tiene 3 filas de pines, no 2, y solo 15. Tiene 5, 5 y 5. O sea, es como por acá y de 3 filas. Pero es primo hermano. ¿Sí? Había cosas peores que esto. Había uno de 37 de esos. O sea, hasta por acá. Fíjense que están definidos los 25 terminales. Nosotros no mencionamos 25 terminales, llegamos a 10 nada más. ¿Sí? Varias de estas. A ver, yo no les dije, ¿en qué año se hizo esta norma? A ver, apuestas. En los 60. En los 60, 62 creo. ¿Sí? Es previo a lo que ustedes conocen como computadoras. Muchas de estas señales hace años que no se usan. Fíjense que tienen un canal primario y tienen un canal secundario. Tienen otro clear to send, otro receive data, otro transmit data. ¿Sí? Tienen señales transmitter signal element timing. Esa es la señal de clock para el dato transmitido. Si esta señal se implementa, la interfaz es sincrónica. ¿Sí? Normalmente yo no recuerdo haber visto nunca un equipo que tenga los 25 pines y los use a los 25 pines. ¿Sí? Esto muy rápidamente colapsó a asincrónico, sin canal secundario. Entonces, ¿qué quedaron? Estas 8, esta y esta. 20 y 22. ¿Sí? Y el resto muy rápidamente se dejaron de usar. Si recuerdan, cuando vimos el diagrama de una de las UART del procesador, había una UART que tenía todas esas señales de control, que las podía tener. La UART 1 podía tener un conjunto de señales de control que eran DCD, RTS, CTS, ¿sí? En la EDUCIA. De las 4 UART que hay, una tiene la posibilidad de usar señal de control si ustedes quieren. ¿Sí? Ni nos metimos en eso. Pero es para implementar una interfaz de estas como manda la ley, digamos, completa. ¿Sí? Hace ya un tiempo, la norma de 25 pines colapsó a una versión de 9 pines, donde están las 9 señales que realmente se usan. ¿Sí? Algunas computadoras de estas, ya no ninguna, pero algunas computadoras de hace hasta 8 o 9 años pueden encontrar con conectores DB9 donde están los puertos seriales. También hay una norma de esto, que esa pueden llegar a encontrarla todavía en algunos de los routers que están ahí, en donde esto se mapea en un RJ45 de 8 terminales. Los puertos consola de los routers medio veteranos, ¿sí? Suelen tener una RC232 de 8 terminales, donde lo que pierden es el ring indicator. No se usa. ¿Sí? Bien. Prima menos conocida, pero que hoy todavía se utiliza, poco menos que la que vamos a ver después, en ambientes industriales. Si ustedes tienen que acceder a PLCs, ¿sí? Sí pueden encontrar cosas conectadas por 422 y sí pueden encontrar cosas conectadas por 485 todavía. ¿Sí? Ahí es bastante más probable que encuentren alguna de estas normas. También están en vías de extinción en pro de otras cosas, pero todo lo que es industrial va un poco más lento. La norma 422 define una conexión que puede ser punto a punto o multipunto. RC232 originalmente solo define punto a punto. Utiliza líneas balanceadas y básicamente el mismo protocolo asincrónico de RC232, el mismo que ya habíamos visto, y permite comunicaciones también simplex, full duplex o half duplex. Es una norma bastante más simple que RC232. No define, por ejemplo, conectores.
solo define características eléctricas y características del cable, ¿sí? O sea, características eléctricas del transmisor y del receptor y del cable. Tampoco define funcionalidad. Hay otra norma que se mezcla con la 422 para establecer las señales de control de flujo. Las señales de control de flujo siguen siendo en modo común y solo la transmisión es en modo balanceado, ¿sí? Pero 422 solo habla de transmisión y recepción de datos. Todo lo que vimos de control de flujo no está. Es una norma mucho más moderna, desde el 80 y pico. O sea, tiene 20 años menos. Niveles de tensión de 422. El transmisor tiene que usar diferencias entre los dos hilos de entre 2 y 6 volt para codificar un espacio y de entre menos 2 y menos 6 para codificar una marca. Y el receptor debe interpretar cualquier diferencia de tensión superior a 0,2 como un espacio y por debajo de 0,2 como una marca. ¿Sí? Bajan las tensiones notoriamente porque estamos en modo diferencial. Necesitamos menos margen de ruido. ¿Sí? Y tenemos también menos problemas de atenuación. Entonces, los niveles de tensión que corresponden para un 0 es A positivo, B negativo, y los niveles de tensión que corresponden a un 1, de nuevo invertidos, este es negativo y este positivo. ¿Sí? Y al revés. En una conexión punto a punto tenemos un transmisor, dos hilos, el receptor de datos, el otro transmisor, dos hilos más, el receptor de datos. Depende de las distancias, podríamos necesitar resistencias, adaptadoras de impedancia. En algún momento ustedes vieron que los cables tienen impedancias características. ¿Sí? Si ustedes tienen una línea con una impedancia característica y la impedancia de entrada no es igual a la impedancia característica, tienen ondas estacionarias. ¿Sí? De nuevo, si están en longitudes significativas. Pero esto está pensado para largas distancias. A diferencia de la otra que tenía 15 metros, esto ya empieza a hablar de 3.000 metros de cable. Puede existir conexión entre las masas, pero no es necesaria. ¿Sí? Funciona sin la conexión de masa. Pueden tener convertidores de RS232 a RS422. ¿Por qué? Esto supuestamente les permitía nada más que 15 metros. Esto les permite hasta 1,8 kilómetros. ¿Sí? Por eso es que esto se usa en ambientes industriales. Es mucho menos sensible al ruido, es menos sensible a los problemas de diferencia potencial, que es una constante cuando hay grandes corrientes en una industria, y además les permite distancias considerables como para poder cubrir un proceso de automatización de una planta. ¿Sí? Entonces sí van a encontrar, cada vez menos porque hay otras normas que las reemplazan, pero sí van a encontrar, por ejemplo, PLCs que toman datos de sensores remotos y la comunicación la hacen por 422. ¿Sí? De hecho, en general, si ustedes se quieren conectar a un PLC, los PLC solo tienen interfaces 422 y ustedes tienen que hacer una cosa de esta. Tienen que conseguir adaptadores de 232 a 422 o de USB a 422 hoy para poder entrar a los PLC. Esto admite conexiones multipunto, punto a multipunto, donde una estación es esclavo y puedo tener hasta 10, o en estos que son adaptaciones más modernas de la norma, hasta 128, ¿sí? Pero la norma original dice 10 estaciones esclavas. ¿Qué problema tienen las estaciones esclavas? Que están todos dormidos ahora. Ustedes me dicen cuál es el problema. Si se nos rompe la... Se puede conectar uno. Es eléctrico el problema. La impedancia de
No, más básico. Tanto en paralelo, la impedancia. Sí, pero es más básico el problema. Acá tengo un transmisor y 10 receptores en esta línea. ¿Hay algún problema? No. Pero en esta tengo un receptor y 10 transmisores. Y ahí sí hay un problema. Cuando un transmisor quiere transmitir, los otros 9 van a entrar en cortocircuito. Los nuevos tienen que poner en alta impedancia. Los 10 tienen que estar en alta impedancia. Por eso hay un maestro y un esclavo. Y corre por protocolo de software, asegurarte de que este transmite y solo uno contesta. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, los transmisores de los esclavos tienen que tener capacidad de tri-state. ¿Sí? Y todos los transmisores deberían de estar en tri-state hasta que les toque responder, ¿sí? Sabiendo de que les toca. No hay señales de control de flujo, así que el control de flujo hay que hacerlo por software. La norma no impone esa parte, así que tendrá que ser un protocolo de capa superior el que se encargue de ver cómo hacen para que no transmitan dos al mismo tiempo. ¿Sí? El solo lo que da son las características eléctricas para que vos puedas poner hasta 10 de estos, ahí sí, por las impedancias de carga de los receptores, ¿sí? Y, bueno, hasta 1,8 kilómetros. Bien. Sí. Porque esto está tomado de un fabricante moderno de transceiver, por eso aparece el transceiver, ¿sí? Pero era el mejor dibujito que conseguí. Y ahora, como le han mejorado las impedancias, te permite, o sea, este fabricante te dice que hasta 128 van a andar. La norma original solo te dice hasta 10, ¿sí? Con los valores de impedancia que ellos te dan en la norma. Si vos mejorás las impedancias y mejorás la sensibilidad y demás, cosa que hoy es mucho más fácil de hacer que hace 25 años, podés extender ese número y salirte de norma. ¿Sí? Tiene que ver con la impedancia de entrada que tengan los receptores, porque cada uno que pones consume corriente y entonces, en principio, lo que te decían ellos es, con la corriente que yo te garantizo que sale por acá y por las impedancias de entrada que fijé cada uno, con más de 10 ya te quedas sin señal. ¿Sí? Estos bichos obviamente tienen mucha mayor impedancia de entrada. Por eso te permiten más. Características del cable. El cable debería de ser de por lo menos 24 AWG. ¿Saben lo que es 24 AWG? AWG es una tabla normalizada de diámetros, de grosores de cable o de calibres de cable. ¿Sí? Había una tabla, pero no la puse. La buscan en internet. 24 AWG equivale, por ejemplo, no quiere decir que sea ese el valor, a 0,1 milímetro cuadrado de cobre. ¿Sí? Y eso está estandarizado. 24,051, bien. ¿Milímetros cuadrados o milímetros de diámetro? De diámetro. Bien, pero eso, pongamos el ejemplo. 24 AWG es un diámetro de 0,51 milímetros y eso, ¿qué sección tiene? Seguramente está ahí. No, no está ahí. Pero está en otro lado, o sea, si con este diámetro calculan la sección, van a tener la sección del conductor y les va a dar también el límite de corriente. ¿Sí? Es una nomenclatura americana, bastante usada. Si se fijan, muchos cables dicen el calibre del cable como 24, 28, 22, 26 AWG. Va de 2 en 2. ¿Sí? Y cuanto más grande es el número, más delgado es el cable, si no me equivoco. ¿Sí? O mayor. Mayor quiere decir que
es más grueso, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí. No, es más delgado. Sí. Pero esto quiere decir, o de mayor sección, o sea, una WG menor. ¿Sí? El cable tiene que ser eso o más grueso. Su resistencia no debe exceder los 30 ohms por cada 300 metros. Por eso es que si es más grueso no hay problema. La capacidad entre los dos conductores del mismo par no debe superar los 20 picofaradios por pie o cada 30 centímetros. La capacidad distribuida entre un conductor y tierra no debe superar los 40 picofaradios por pie. Y a frecuencias superiores a 100 kHz debe comportarse como una línea de transmisión con una impedancia característica de 100 ohm. Esto es bastante parecido al UTP. ¿Sí? El UTP tiene impedancia de 100 ohm, no a 100 megas, sino a varios megas. No a 100 kilos, sino a varios megas. ¿Sí? Es lo que se conoce como pares trenzados tipo telefónico. Es el mismo tipo de cable. Y el UTP debe tener conductores de 24 AWG. Por lo menos en categoría 5. Velocidad en función de la distancia no es la misma que el UTP. ¿Sí? Podemos llegar a 10 megabps en 40 pies, que son 10 metros. Y podemos llegar hasta 100 kbps en 4000 pies, que son un poco más de 1000 metros, 1500 metros. ¿Sí? Eso es lo que propone la norma. Factores que influyen en la velocidad, la magnitud del ruido en modo común, que se induzca en la línea, la diferencia de potencial que pueda existir entre las tierras del generador y el receptor, la calidad de balanceado del cable, es decir, qué tan parecidos son realmente los dos conductores que forman el par trenzado, la adecuada terminación de la línea para evitar ondas estacionarias. Cuanto más largo es el cable, más fácil o más problemáticas se vuelven las ondas estacionarias, y la tolerancia del receptor a la distorsión. Todo eso puede hacer que la velocidad baje para distancias significativas. Última de las normas, la que es más probable que encuentren hoy en día todavía, RS 485. Define una conexión multipunto utilizando un bus compartido. Acá ahora la norma es half duplex. ¿Sí? Ya no tenemos un TX y un RX. Utiliza líneas balanceadas y es muy parecido al 422, solo que en lugar de tener 4 hilos, tengo 2 hilos. Y trabajo en half duplex. Entonces, tengo un transmisor y un receptor en cada una de las estaciones, exactamente igual, pero ahora los transmisores mandatoriamente deben de ser tri-state. Antes solo tenían que ser tri-state si los quería poner más de 1 a 1. ¿Sí? Ahora no, ahora todos tienen que ser tri-state. ¿Sí? Y de vuelta, quedará a decisión de un protocolo superior decidir cuál de las estaciones es la que transmite y en qué momento lo hace. ¿Sí? A nivel protocolo no hay definido una estación maestra, como sí lo había en el 422. ¿Sí? Bien, las salidas tienen que tener entonces tri-state. Se permite que una línea balanceada sea usada como bus, que puede operar en modo multipunto, y las características eléctricas del 485 son idénticas a las del 422. Por lo tanto, como es un poquito más nuevo, incluso es más confiable. El receptor cambia de estado con una tensión diferencial de 200 mV, que es lo mismo 0,2 volt que teníamos antes, ¿sí? Y trabaja hasta 6 volt. Se permite que en un mismo par de cables pueda haber hasta 32 dispositivos en función de las impedancias originalmente definidas. Solo un generador se puede activar por vez, es un bus.
¿sí? Y la impedancia mínima que tiene que presentar el receptor es de 12 kΩ. De vuelta, receptores más modernos probablemente tengan impedancias más altas y pueda pasar de los 32 estaciones en el bus. Sería exactamente igual a la otra. Pero es un bus y ya está definido como bus, ¿sí? En cambio el otro está definido como un canal full duplex de 4 hilos. Este es un canal half duplex de 2 hilos con las mismas características eléctricas que el 422. ¿Sí? Habla también de las resistencias de terminación. Depende de la impedancia característica del cable. El cable es el mismo cable que para 422. En casi todo es igual. ¿Sí? Puedo tener varios receptores. Si tengo varios receptores, debería mantener la idea de un cable trenzado. Y lo que se desprende para llegar al receptor debería ser lo más corto posible. ¿Sí? Es decir, no puedo hacer o no debería de hacer cosas así, donde acá tenga 100 metros, acá tenga 100 metros y acá tenga 100 metros. Debería de hacer así, así y así de vuelta. ¿Sí? Tengo que mantener el concepto de bus. Estas derivaciones pueden existir, pero no tienen que ser largas, porque afectan a la impedancia del bus. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Vos podrás decir, yo tengo entre este y este 100 metros. Y este lo tengo 100 metros torcidos, o sea, así. Tengo que conectar 3 puntos. Acá, acá y acá. De acá a acá tengo 100. ¿Sí? ¿Qué es esto? De acá a acá. Pero el tercer punto lo tengo a 100 metros en el medio. Entonces, bueno, hago esto, derivo. Tiro un cable así, o 2 cables así, y bajo 2 cables así. Y ahorro cable. No se puede. O no se debe. O no te va a andar bien. ¿Qué tenés que hacer? Tira un cable para acá y de ahí seguí con un cable para acá. Porque este par trenzado tiene una impedancia. Esta derivación afecta a las impedancias. ¿Sí? Entonces, las derivaciones para el receptor tienen que ser realmente, pasa el bus y vos te corres 10 centímetros. ¿Sí? No te podés correr 50 metros. Entonces, tenés que tener un cable que vaya recorriendo todos los receptores en sucesión. No podés hacer derivaciones. ¿Sí? A pesar de que eléctricamente estás haciendo derivaciones cada vez que conectas un dispositivo, esas derivaciones tienen que ser cortitas. ¿Sí? Entonces, depende de la topología que quieras armar, pues un clavo, pero no te queda otra. ¿Pero cortas en el sentido absoluto o Sí. cortas relativo a total? Cortas, metro, como mucho. ¿Sí? O sea, suficientemente corta como para que sean despreciables. O sea, cuando tengo que hacer algo largo, otro va directamente. Si no, otro vaso. Sí. O sea, si no tendrás que tirar un vas para acá y un vas para acá, o un vas para acá y un vas para acá. ¿Sí? Pero a nivel cableado vas a tener que poner un cable que vaya por cada una de las estaciones. No vas a poder hacer derivaciones. Pueden tener un transmisor con un receptor, un transmisor con múltiples receptores, o lo que es más normal, 2 transceptores. Los transceptores son transmisores y receptores, donde el transmisor se habilita en determinado momento y normalmente el receptor está siempre escuchando, aunque el receptor también podría deshabilitarse y podría dejar de oír. ¿Sí? Eso es el esquema más habitual. Bueno, lo mismo, varios transceptores y fíjense de vuelta, mantener las derivaciones lo más cortas posible y fíjense que
Incluso el primero y el último deberían de tener la resistencia de terminación sobre el bus y tener las derivaciones lo más cortas. Podría esta resistencia estar directamente puesta acá, ¿sí? Siempre que estos sean realmente cables muy cortos. Las resistencias se pueden prescindir si están en bajas frecuencias o en pequeñas longitudes. O sea, si de los 1800 metros que podrían tener tienen 50 metros, puede prescindir de la resistencia de terminación. La decisión de utilizar terminaciones depende de la velocidad y longitud de los cables. Si el retardo de propagación en la línea de datos es mucho menor al ancho de un bit, los terminadores no son necesarios. Esta regla supone lo que yo les decía. Si ustedes tienen un frente de onda, ese frente de onda llega hasta el final de la línea y se refleja. Y se supone que después de 3 reflexiones en cada punta, eso se atenúa lo suficiente para no tener peso. Si eso ocurre mucho antes de que lleguen al centro del bit, o sea, ese disturbio se da al inicio del bit, porque esa señal que va y que vuelve se suma. Yo pongo esto, pero resulta que tengo una señal que va y que vuelve, que empieza a hacer esto. ¿Sí? Si estas perturbaciones de 3 ida y vuelta están muy lejos del centro del bit, no me va a afectar. El tiempo que va a tener esto, o sea, si esto va a ser así o así, va a depender de la longitud del cable y del ancho del bit. ¿Se entiende? Para 100 metros esto hará así. Para 1000 metros esto hará así. Si el bit es muy grande, esto, represento esto, no significa nada. Pero si el bit es muy chico, esto, en el bit, empieza a estorbar en el centro del bit, que es donde lo voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, si el tiempo de ida y vuelta está en el orden del ancho del bit, ya tengo que usar los terminadores para suprimir las reflexiones estas. ¿Sí? Si yo pongo resistencia, no tengo reflexiones. Resumen. RC232, punto a punto. 422, punto a punto o multipunto. 485, multipunto. RC232 originalmente, aunque hay adaptaciones que permiten más de un receptor, un emisor y un receptor. RS422, un emisor y hasta 10 receptores, pero que pueden responder. ¿Sí? Deja el protocolo ver cómo van a hacer para que respondan. RS485, hasta 32 emisores y receptores. Modo de comunicación, full duplex en 232, hasta el módem. El canal no importa, ya veremos. RS422 puede ser full duplex si estoy punto a punto, o va a ser half duplex si estoy en multipunto, porque el canal de respuesta está compartido. Y RS485 es half duplex por definición. Longitud máxima, RS232 15 metros a 19,2 kbps, RS422 1200 metros a 100 kbps y RS485 1200 metros a 100 kbps. De velocidad máxima 19,2 para los 15 metros, RS32 no cambia. Y 422 y 485 suben hasta 10 megabps para 15 metros. Tipo de señal, referencia masa o modo común para 232 y balanceados para 422 y 485. Niveles lógicos de marca y de espacio. 422 y 485 los comparten, ¿sí? Niveles de entrada mínimo también los comparten. Fíjese que 485 tiene más corriente de salida, por eso puede tener más estaciones. Impedancias de salida del generador, más baja la de 485 y impedancia de entrada al receptor más alta la de 485. Todo eso es lo que les permite tener 32 estaciones sobre el mismo bus en lugar de 10 como tenían en el 422. ¿Sí? Y un gráfico de velocidades y distancias en las que serían más adecuadas cada una de las normas.
Ahora bien, los circuitos que generan el streaming de datos, ¿sí?, que son los que vimos en el tema anterior, ya sea la educía o cualquier otro circuito que se haya usado en cualquier otro momento, jamás trabajaron con tensiones ni de más 12, ni de menos 12, ni de más 25, ni nada por el estilo. ¿Sí? Todos los procesadores que yo sepa trabajaron de 5 volt para abajo y hoy trabajan en 3,3. Entonces, para poder cumplir estos estándares, es inevitable que tengamos que utilizar circuitos integrados que están específicamente pensados para hacer las adaptaciones de tensión. ¿Sí? ¿Qué encontramos como adaptaciones de tensión? Originalmente, en épocas remotas, para adaptar de 5 volt TTL, que es lo que usaba la mayoría de los microprocesadores de esa época, a RC232, que tiene más o menos 12 o más o menos 15, se utilizaban dos circuitos integrados que todavía al día de hoy se consiguen. El 1488 y el 1489. Este es un LAN driver, o sea, es transmisor. Convierte salidas de TTL a RC232. Por acá va a pasar TD, por acá va a pasar RTS, por acá va a pasar DTR, ¿sí? Señales de salida del DT. El 1489 es la contraparte, es un cuádruple line receiver. Recibe en señales de RS232 y sale en señales de 0,5. ¿Sí? Problemas. O sea, esto se usó en una época y se dejó de usar por algo que vamos a ver después. Se dejó de usar por dos razones. La primera razón es que el LAN driver, tiene que entregar más 12 y menos 12 y para eso necesita alimentación de más 12 y menos 12. Lo que hace que nuestra fuente de alimentación haya pasado a tener 5 más 12 y menos 12 inmediatamente. ¿Sí? Y sea un bodrio de diseñar. El segundo de los problemas es que si yo estoy en una versión simplificada de RS232 como la de hoy, que tiene TX, RX y nada más, tengo que poner dos integrados para usar un LAN driver de 4 y un line receiver de 4. ¿Sí? Por todo eso, tiempo después se puso de moda un famoso integrado de la época que se llamaba MAX232. El MAX232 tiene en el mismo integrado dos LAN driver y dos LAN receiver. Entonces, ya si tengo TX y RX me lo resuelve, y si tengo RTS y CTS ya también me lo resuelve. ¿Sí? Y la gran ventaja es que no necesita alimentación simétrica. A partir de 4 capacitores y una alimentación de 5 volt, con un par de circuitos elevadores de tensión, obtiene los más menos 12 a partir de solo más 5. Con lo cual mi fuente de alimentación volvió a tener una sola tensión. ¿Sí? Cualquier equipo del 90 en adelante utiliza MAX232 para hacer la adaptación de niveles. Porque es mucho más efectivo. ¿Sí? ¿Y no, eso siguen utilizando? Ya... Te juro que si vas y los compraste, los vendes. O sea, hay equipos que siguen utilizando RC232. Por ejemplo, mi hermano se dedica a fabricar cosas con máquinas herramientas. ¿Sí? Tornos y centros de mecanizados CNC. Una de las máquinas es modelo 85, la otra de las máquinas es modelo 93. Las dos, los datos de los programas se suben por RS232. O sea, tiene un adaptador USB a RS232 enchufado a cada una de las máquinas. Porque la única forma de comunicación que tiene es RS232. Pero esa máquina cuesta $25.000. Y si quieres comprar una nueva, tenés que pensar en $150.000. No la vas a cambiar por eso. La vas a cambiar por otras razones, pero no por eso. ¿Sí? Entonces, si vos te vas a Escaña, no sé cuántas vas a encontrar, pero vas a encontrar unas cuantas máquinas que todavía tienen conexión RS232. Y los programas de mecanizado se suben por RS232, con un cable null modem y algún tipo de adaptador. ¿Sí? Y en ese tipo de ambientes y en ese tipo de cosas lo podés encontrar todavía. Hablando de RS232, si te vas a Escaña vas a encontrar más de una máquina
que los sensores los lee por 485. Porque los PLC tienen interfaces de 485. ¿Sí? Y no son cosas que se descarten en 2 días, ese es el punto. O sea, van cambiando. Cada vez encontrás menos, pero va mucho más atrás. En una computadora hoy es muy difícil que encuentres una interfaz RS-232, pero en equipos dedicados de ese tipo, sí. Podés encontrar analizadores de sangre. Si te vas a alta tensión vas a encontrar osciloscopios con salida RS-232 y cuestan tal fortuna que los adaptás y lees los datos por RS-232. ¿Sí? O sea, esta interfaz de comunicación era 2 órdenes de magnitud abajo de lo que puede ser una Ethernet. ¿Sí? Entonces, Ethernet no era una alternativa a esto. De hecho, la mayoría de los equipos que hoy encontrás que no tienen RS-232 mutaron a USB. En realidad, ¿sabés qué hicieron? Pusieron un chip que va de USB, no a 232, a serial sincrónico de 3,3 volt y lo meten en la UART del mismo procesador que tenían antes. ¿Sí? Porque hay un integradito que como en lugar de convertirte de serial asincrónico a RS-232, te convierte directamente a USB. Entonces, ¿qué tiene puesto eso? Vos lo ves como un USB, pero en realidad en un Windows te levanta un puerto serial virtual, equivalente a lo que era el que venía en su momento, y transmite serial asincrónico. ¿Sí? Lo que pasa es que no usás más 12 menos 2 y el conector de B25. Lo encapsulás en un USB, pero seguís transmitiendo lo mismo. ¿Sí? O sea, son cosas que todavía te podés encontrar ya en temas de nicho, ¿no? O sea, en cosas puntuales. Incluso los PLC nuevos ya trabajan con Ethernet, pero las tolerancias a ruido y la inmunidad y la confiabilidad que tenían estas cosas hicieron que realmente pase mucho tiempo para que en ambientes industriales esto se adopte. O sea, se adopten cosas como Ethernet. ¿Sí? Entonces, todos teníamos Ethernet en todas las computadoras y las máquinas industriales seguían trabajando con este tipo de cosas. ¿Sí? Algo que sí realmente reemplaza el 485, por ejemplo, es el bus CAN, que no lo vamos a ver nosotros, pero ese es un bus equivalente al 485, pero mucho más moderno. Entonces, cosas como sistemas aeroespaciales, autos, hoy trabajan con bus CAN. Que a ver, tiene un poco más de velocidad y especificaciones eléctricas un poco más blandas, pero sigue siendo un bus de 2 hilos de par trenzado. Lo que pasa es que con velocidades y con algunas facilidades mejores que las que tenía el 485. ¿Sí? Es una cosa un poco más moderna, pero no está al nivel de un Ethernet. Es una cosa notoriamente más simple. ¿Sí? Implementar una interfaz Ethernet es caro para determinados tipos de cosas. En un auto del día de hoy, normalmente vos tenés un chip en cada una de las luces de giro y le decís a la óptica, poner la luz de giro, prender la luz, apagar la luz, a través de un bus. No podés pensar ponerle Ethernet a cada uno de esos dispositivos. ¿Sí? Entonces seguís con cosas equivalentes al 485, cosas que son sencillas de implementar. No 485, algo más moderno, pero de ese nivel de complejidad. ¿Sí? Entonces, muchas de estas cosas se siguen usando o algo parecido. ¿Qué hora estamos? Bien. Maxim, que es el fabricante del MAX 232, tiene otras alternativas. El más famoso es el 232. Por ejemplo, el 3232 es uno que opera en 3,3. Si nosotros quisiéramos poner esto en una EDUCía, el MAX 232 no nos serviría, pues eso solo funciona con 5 volt. Este funciona con 3,3. Tienen otro como el MAX 238 que tiene 4 y 4 en lugar de 2 y 2. Y tienen otro como el 239 que tiene 3 y 5 para manejar, por ejemplo, todo lo que sería el RTS, CTS con un solo integrado. ¿Sí? Tienen varias opciones. Todas los de la familia de MAX utilizan alimentación común y 4 capacitores. ¿Sí? Es como uno de los fuertes de esa empresa. En lo que hace a 422, contemporáneos con el 1488 y el 1489 estaban el 3486 y 3487, también son cuádruples Land Driver, ¿sí? Pero ahora, por las tensiones en las que opera
y por la forma diferencial, ya no necesitan alimentación simétrica. Entonces el land driver este sí tiene alimentación simple de 5 volt, ¿sí? Porque no necesita en realidad generar tensiones negativas, sino que lo que hace es conectar una de las señales a masa y la otra señal a positivo e invierte, ¿sí? Entonces con una alimentación de 5 volt está bien dentro de los 6 volt que le pide la norma de GAP. ¿Se entiende? Entonces zafamos de la alimentación simétrica incluso en las variantes viejas. Y de nuevo Maxim también ofrece, esto es uno de los puntos fuertes de este fabricante, todo lo que es adaptación de interfaces de comunicaciones. Ofrece para 422 cosas como el MAX 488 o el MAX 490, que tienen un LAN driver y un LAN receiver. En el caso de esos dos integrados, sin capacidad de tri-state, así que solo pueden usarse en 422. ¿Sí? Pero, el 489 y el 91, que son uno más del anterior, son un LAN driver y un LAN receiver con capacidad de tri-state, lo que pasa es que tienen más patas, y entonces ya puede trabajar en 422 o en 485. Y el 487 es un integradito muy chiquitito de 8 patas, que es un transceiver. Ya. Entonces ustedes deciden si lo ponen en transmisión o en recepción, pero comparte lo que es la salida del bus. Este es un LAN driver y un LAN receiver y tiene las 4 patas separadas y ustedes las puentean por afuera. En cambio este ya las tiene puenteadas. Este solo funciona para 485. ¿Sí? Por eso lo resuelven en 8 patas. Bien, ¿dudas? ¿Ninguna? Con eso terminaríamos normas. ¿Sí? Eran 2 temas, pero está lo mismo que estaban los 2 temas, salvo la gráfica de AWG, nada más. Preferí juntarlos por algunas cosas como las tensiones compatibles, porque en realidad son evoluciones de las mismas normas. O sea, 422 es como una reforma a 232. ¿Por qué? A ver, 232 la norma dice 15 metros. Yo tenía equipo funcionando a 150 metros y andaba. O sea, los márgenes que tenían eran monstruosos. Entonces, bueno, salieron después otras normas que fueron blanqueando esas situaciones que andaban, pero no eran recomendables. ¿Sí? Pero como que están vinculadas.